Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual son muy bienvenidos. Continúo la serie que el Señor finalmente ha decidido traer al primer plano. Expliqué en el primer video que recibí una profecía el 5 de enero del 2021. Con respecto a los falsos profetas y el hecho de que aquellos que están en la iglesia engañando a la iglesia de Jesucristo, llevándolos por mal camino y poniéndolos en una posición muy comprometedora que podría llevar a la pérdida de vidas, serán quitados por el juicio de la muerte. Sin embargo, el Señor ha estado hablando de estas cosas conmigo desde el 2014. Y aunque el material en la profecía del 2014 no va a ser publicado en el blog, porque esas son mis entradas privadas de diario, sí compartí que cuando el Señor comenzó a hablarme de muchos de estos nombres grandes, yo estaba asombrada. Y no estoy hablando del tipo de asombro donde decimos que algo es increíble y bueno. Yo estaba en una forma de asombro aterrador de que el Señor estuviera hablando acerca de personas que son, justa o injustamente, vistas como padres de la fe para esta generación moderna. Estas personas en su mayoría son vistas como pilares del cristianismo. Yo estaba en una forma de asombro aterrador de que el Señor le hablara a alguien que solamente estaba estudiando en ese tiempo y comenzara a decir palabras tan fuertes sobre estas personas. Y desde el día en que presenté la primera parte de esta profecía, he tenido que revisar montones y montones y montones de notas buscando lo que el Señor dijo. Y finalmente lo encontré. Fue el 17 de enero de 2014. Y cuando finalmente publiqué la palabra original, incluiré aspectos de lo que el Señor dijo que no están en esa profecía escrita, pero hablaré de ello cuando haga el video. Sin embargo, muy temprano esta mañana, esto fue en las horas antes del amanecer, el Señor empezó a hablarme con estas palabras: no es para muerte. El título de la profecía de hoy se llama No es para muerte. Los falsos caerán. Así que, si acaso, yo diría que esta es la parte 3. Porque la profecía del 5 de enero de 2021 es la parte 1. Esa es la primera vez que yo diría que en la memoria reciente Dios cristalizó palabras muy fuertes sobre los falsos profetas, sobre el engaño que traen a la iglesia, sobre el daño que causan a la iglesia, y cómo Dios dice que por esto el juicio es remoción total. Esto es removerte de tu lugar. Pero en el caso de algunos de ellos, esto es remoción de la vida por completo. De hecho, cuando encontré la antigua profecía de 2014, vi que una de las personas de las que Dios estaba hablando en ese momento, que aún estaba viva, un hombre muy conocido, y eso vendrá más adelante en el video si el Señor lo permite, ya ha fallecido y fue un tipo de fallecimiento catastrófico. Pero la profecía de hoy está hablando acerca de personas que el Señor dice que están bajo juicio, pero el juicio no es para muerte. Así que no para muerte es una frase que puedes encontrar del profeta Isaías hablando con el rey Ezequías y diciéndole: Dios ha dicho que serás juzgado y tu juicio es para muerte. Esto significa que hay un juicio que no es para muerte. Puedes enfermarte, en la Biblia lo dice, pero la enfermedad no era para muerte. Al rey Ezequías le fue dado un juicio para muerte, y sin embargo él clamó al Señor en un cuadro perfecto de arrepentimiento. El Señor envió a Isaías de regreso antes de que Isaías siquiera saliera del palacio y le dijo: vuelve y dile a ese hombre que he visto sus lágrimas, he escuchado sus clamores, y también he sido tocado por su genuino corazón de arrepentimiento, y por lo tanto le daré 15 años más de vida. No para muerte los falsos caerán, 30 de junio de 2022. Antes de leer esta palabra tengo algunas cosas del Señor que Él me dio justo antes de comenzar este mensaje. Por favor, entiende que estos son temas muy pesados. Así que he dicho, he estado aquí por casi 2 años ya, y el blog tiene más de 3 años, pero siempre he dicho que me parece curioso que la gente anhele la notoriedad de YouTube. No lo ven como una invasión de privacidad la mayoría de las personas. De hecho, no pueden esperar para encender la cámara y empezar a hablar de cosas y que la gente los ame y los siga. Pero si miras todos mis videos antiguos hasta ahora, siempre he dicho que no vienes a La Voz del Maestro para seguir a Celestial. Esto no es un culto de una sola persona. Esto no es un culto de popularidad. No estoy ganando a nadie para mí misma. Soy una cristiana caminando en el verdadero camino del Señor Jesucristo. Estoy plantando mis pasos exactamente donde mi Señor y Maestro está plantando sus pasos y diciéndome: para ti, jovencita, pon tus pies aquí y sigue donde yo piso. Y así que lo que están viendo es a mí viviendo mi llamado delante de todos ustedes. Este no es un lugar donde estoy acumulando me gusta o seguidores o algo parecido.
Entiendo que estas cosas son necesarias para mantener el canal funcionando, pero necesitas tener en mente que las cosas de las que estoy hablando reflejan nuestra fe como un colectivo. Y por eso tomo estas cosas extremadamente en serio. Crecí en una época y bajo pastores que enseñaban la verdadera palabra de Dios. Y una de las cosas que se me enseñaron es triste cuando caen los generales. No es algo que haga esta generación moderna de, lo sabía, es una confirmación, yo sabía que tal persona. De hecho, Dios ha puesto en mi corazón un temor saludable, de levantar cualquier tipo de piedra y lanzarla a una persona verdaderamente llamada. Incluso hay una persona en estos mensajes cuando salió su nombre, yo preguntaba, Señor, ¿este nombre debe ser incluido en la profecía de hoy? Y el Señor me dijo tan claramente, no digo que debas hablar de eso. La actitud de Dios es tan santa, poderosa y tan digna de reverencia que es necesario que yo revise cada cosa varias veces antes de que salga de mi boca. Lo primero que el Señor dijo hoy, y leeré algunas escrituras, es que Dios dijo que Él quitará a los verdaderos profetas de la tierra. Hablé de esto en el último video sobre la profecía, y el Señor lo reiteró justo antes de que yo comenzara. Él dijo, yo quitaré a los verdaderos profetas de la tierra. Y aquí está, Él dice, sea ese profeta solamente la abuela que le habla la verdad a su hija y a los hijos de su hija, o sea, un padre que está formando correctamente a los de su casa, o sea, un pastor verdadero o un profeta verdadero que está hablando. Yo los quitaré. Así que hay muchos conceptos erróneos sobre la profecía, especialmente aquí en los Estados Unidos, porque hay tanta doctrina contaminada aquí en América. Todos creen que son profetas. Todos creen que si tienen un sueño o si han llegado al punto en su cristianismo donde el Señor está compartiendo consejos con ellos, eso se llama compartir comunión con el Señor. Y el Señor les está revelando cosas. Entonces automáticamente dicen, oh, yo también soy profeta. Yo también soy profeta. Si puedo decir esto claramente, los verdaderos profetas en esta tierra son más difíciles de encontrar que dientes en las bocas de las gallinas. Cuando el Señor me muestra a estas personas, no tengo absolutamente ninguna duda de que sin duda son perseguidos y muy solitarios, porque así como aparecen en la tierra, ni siquiera puedes encontrar a dos de ellos lo suficientemente cerca como para ser amigos. Ni siquiera hay dos de ellos viviendo lo suficientemente cerca como para construir una relación y decir, por favor, anímame porque esto está sucediendo en mi ministerio. Son tan pocos, tan lejanos y tan raros. Y cuando se levante el fuerte viento del anticristo, es cuando sabremos que el verdadero apostolado, el verdadero pastoreo, la verdadera profecía es rara, porque todos los falsos huirán. Y eso está en una de las visiones que está muy bien detallada en el blog y creo que se llama Los 5 ministros de los 5, donde el Señor me mostró que en los tiempos finales, cuando las cosas se pongan serias y Satanás se levante y comience a realmente quitar vida de la iglesia cristiana. Por favor, presta atención cuando Satanás realmente comience a tomar nombres y sacar personas del libro de la vida y comenzar a atacar a los verdaderos mensajeros de Dios. Y esa gente empieza a ser despedazada porque en algunos casos serán despedazados por las cosas que han dicho, hecho y profetizado. Van a seguir a los primeros apóstoles en una muerte semejante a la de ellos. Ese es el momento cuando verás que todos los que ahora son profetas se derretirán. Todos los que son pastores huirán. Los vi corriendo cuando el ataque demoníaco comenzó a golpear la tierra. Abandonaron el muro y huyeron, y Satanás pudo aplastar enormes agujeros en el muro. ¿Por qué? Porque los llamados pastores, los profetas, los apóstoles que ahora tienen 13 títulos, se habían ido. Dieron la espalda. Huyeron y dejaron el muro desatendido. Y la gente estaba muriendo como resultado de eso. Así que existe esa mentalidad de que la profecía es muy común, que está en todas partes, pero no es así, y lo revisaremos en la profecía. Dios dijo que incluso esa mujer cuya boca está tan ungida, la abuela que ha invertido toda su vida en su palabra, ella es un tipo de profeta. Y ella está tratando de hablar con su hija y tratando de disipular a los hijos de su hija. Pero su hija no quiere permitirle acceso para realmente criar a estos nietos. Y su hija ni siquiera quiere permitir que esa abuela tenga acceso para tocar el corazón de la hija, para instruir a la hija y a su esposo o al esposo y su esposa, el hijo y su esposa en las cosas verdaderas de lo que Dios dice. Dios dice, y este mensaje es tan antiguo como, creo, el 2019 en mi Facebook, que Él tomará a estos profetas modernos. No son profetas reales en el oficio, pero su boca es como la palabra de Dios para quien quiera que escuche.
Incluso dice que los padres que están tratando de moldear correctamente a sus familias. Un padre, el hombre en el hogar, tiene el derecho de moldear tanto a la esposa como a los hijos. Hay muchas esposas que no saben que su esposo sí tiene el derecho, especialmente si es un hombre piadoso y es un ejemplo de moldear su fe. Pero la tristeza del matrimonio moderno es que muchos hombres no saben, no conocen a Dios, así que tienen cero capacidad de moldear. Quieren moldear a la familia a su propia imagen, en la imagen de su propio ego, pero no saben cómo formar a Cristo en su esposa e hijos. Pero Dios dijo que algunos hombres saben cómo formar correctamente su hogar. Él dice que incluso estos hombres serán quitados. Padres que cubren el hogar van a ser quitados. Hay hombres justos en el hogar que están casados con mujeres equivocadas. Están casados con mujeres que no se someten a su autoridad y que en realidad no ven que con este hombre Dios las ha cubierto de las piedras que en realidad pueden golpear a una mujer en esta vida. Dios dice que Él quitará a la abuela y Él quitará al padre que está formando el hogar y Él quitará a verdaderos pastores y Él quitará a verdaderos profetas. Y Él dijo que traerá hambre del pan de la palabra. Ellos estarán sin mí. Tendrán poco para alimentarse. La gente va a estar hambrienta de la verdadera palabra de Dios. No todo verdadero profeta y todo verdadero pastor va a ser quitado a través de ser realmente removido de la tierra. Muchos de los verdaderos que hablan la palabra de Dios simplemente serán mandados a retirarse. Dios les va a decir que se retiren y la razón de esto es porque la gente odia la verdadera palabra de Dios. La gente realmente odia la verdadera profecía, porque la verdadera profecía no es un cuchillo de mantequilla. La verdadera profecía es ese cuchillo japonés de buena calidad que puede afeitar hueso y grasa en segundos, y a la gente no le gusta esa sensación, y por eso el Señor dice que lo odian a Él y odian su palabra, y Él va a quitar su palabra. Cuando Dios quita la palabra, quedamos desnudos y expuestos a lo que sea que Satanás quiera hacer. Así que solo quería que supiéramos, esto es lo que dice el Señor. Y Él dice de una manera, es juicio, es castigo. Y eso es porque la gente odia escuchar la verdad. De otra manera, Él dice, es entrenamiento. Ahora, cuando la verdadera palabra de Dios es quitada, se refiere a algo que el rey David dijo en el libro de los Salmos, donde él dice, he aquietado mi alma como un niño destetado. Sabemos que cuando los bebés nacen, en cuanto tienen hambre, lloran. Se inquietan cuando tienen hambre. Si no traes la comida lo suficientemente pronto, hay gritos que vienen después. Pero un niño destetado al que has separado del pecho, y ahora puesto en el biberón, y ahora entrenado para saber que hay tiempos de alimentación. No vamos a dejarte comer cada segundo del día. Hay tiempos de alimentación para ti, pequeño. La Biblia dice que la imagen del niño destetado es una persona que ha aprendido a estar quieta. Eso es todo lo que es. El niño destetado, el cristiano destetado es el cristiano que ya no necesita ir constantemente a conciertos, ir constantemente a conferencias. Básicamente son cristianos que están llenos de adrenalina, constantemente necesitan algún tipo de emoción, algún tipo de desahogo, algo tiene que estar pasando, alguien necesita estar hablándoles todo el tiempo, necesitan confirmación todo el tiempo, no pueden simplemente leer la Biblia y estar quietos. Así que Dios dice que quitará la voz de la verdad porque será como una desintoxicación para el cristianismo después de años de programación, después de años de sentarse en intervalos de 20 minutos y programas de evangelio de 30 minutos con tu pastor favorito y tu banda favorita de alabanza. Dios dice que va a quitar toda la verdad para que los cristianos simplemente aprendan cómo estar quietos, lean la Biblia y eso sea suficiente para ellos. Esto significa que en tu tiempo de oración prácticamente, por favor escucha, puede significar que podrías pasar periodos más y más largos antes de que Dios te diga una palabra. Y lo que Dios espera ver de ti no es un colapso emocional, no es Dios, ¿dónde está tu voz? ¿Qué pasó con nuestra dulce comunión en el jardín? Ya no me hablas. ¿Qué pasó, Padre? Dios, en cambio, está buscando ver que simplemente puedas despertar y leer tu Biblia y ser constante. Y luego un día Él dirá algo, y tú dirás, Señor, y Él dirá, pero yo estuve aquí todo el tiempo. Cuando eres un cristiano maduro, no necesitas escuchar a Dios hablándote de todos modos todos los días. Y sé que la gente va a mirar y decir, eso es fácil para ti decirlo, pero mi caso es diferente por razones obvias. Y así que aquí está la palabra profética. Ahora que he dicho todas las cosas que he dicho, por favor entiende que mientras leo en voz alta los nombres de estas personas, no es para vindicación personal ni nada por el estilo. Es porque, y déjame ir a Jeremías capítulo 1 y versículo 17.
Cuando el Señor me llamó, este fue uno de los capítulos que tuve que leer una y otra vez. Y el versículo 17 dice, por tanto ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto yo te mande. No temas delante de ellos. No sea que yo te desanime delante de ellos. Esta es la nueva versión King James. La versión original King James dice, no te confundas delante de ellos o yo te confundiré delante de ellos. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías muy claramente al inicio de su ministerio, joven, tú tienes una elección. Voy a poner palabras en tu boca y tú debes hablar todas las palabras. No debes tragarte las palabras difíciles, Jeremías. No debes quitarles partes a los mensajes porque sabes cómo es la gente de la ciudad. Debes hablar cada palabra que yo te mande y no debes ser débil ni temblar cuando estés frente a ellos. Porque si lo haces, si comprometes la palabra, yo te haré temblar delante de ellos. Así que las opciones son profetiza la verdad y mantente firme, o profetiza para agradar a las masas y yo te derribaré. Si has visto aunque sea 2 videos en este canal, seguro sabes qué elección he tomado. No hasta la muerte los falsos caerán. 30 de junio de 2022. La escritura principal es esta. Este va a ser un video extenso, así que por favor míralo en partes o haz lo que necesites hacer para terminarlo. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas falsos que te profetizan. Ellos te enseñan vanidad, vacío, falsedad y futilidad. Estas 3 palabras, vacío, falsedad y futilidad, simplemente significan inutilidad en el grado máximo. Te llenan de esperanzas vanas, hablan una visión de sus propias mentes que no proviene de la boca del Señor. Continúan diciendo a los que me desprecian y desprecian la palabra del Señor, el Señor ha dicho, tendrás paz. Y le dicen a todo el que anda obstinadamente tras su propia mente y su propio corazón, ningún mal vendrá sobre ti. Esto es Jeremías 23, versículos 16 al 17. Por favor, asegúrate de leer Ezequiel 13 y asegúrate de leer Jeremías 7, Jeremías 8 y Jeremías 23. Esos capítulos dan muy buenas ideas de cómo se siente Dios acerca de la falsa profecía. Dios está diciendo, no escuches a las personas que te están hablando y profetizando, y diciéndote que solo cosas buenas y buenos años vienen para ti. Ellos te están llenando de esperanza inútil. Te están llenando de inutilidad que no te va a ayudar. Y constantemente están enseñando a personas que me desprecian y desprecian mi palabra. Y esto es lo que dije al principio del vídeo, que Dios dice que quitará su palabra porque la gente en realidad odia la verdadera palabra de profecía. Odian la verdadera palabra del evangelismo, odian las verdaderas enseñanzas de los principios bíblicos por parte de buenos pastores que les están desafiando a salir del comedero de los cerdos, limpiarse y comenzar a comer en la mesa con cuchillo y tenedor como el Señor quiere. Así que Él dice que no los escuches porque te están enseñando inutilidad y te están prometiendo cosas falsas. Y en realidad te están volviendo más terco en tu mente y tu corazón al decirte que nada malo te pasará si continúas siguiendo el camino que te están mostrando. Y así muy temprano esta mañana, definitivamente antes del amanecer, Dios comenzó a hablarme acerca de ciertas personas y en algunos casos solo me dio una sola frase. Tuve que ir y hacer un poco de trabajo antes, un poco de investigación antes de poder entender lo que Dios estaba diciendo y por qué estaba diciendo esto. Dios quiere que marquemos a los falsos entre nosotros y que nos apartemos de ellos. Si llegas a oír los nombres de estas personas y decides que no quieres apartarte, esa es tu elección. Pero Dios dice que el engaño es casi imposible de diagnosticar en algunos casos. Así que el engaño no puede ocurrir entre 2 cosas que parecen opuestas. No puedes ser engañado por el color de mi manto de oración y el color de mi camisa. Incluso un niño sabe la diferencia. El engaño solo ocurre donde no es fácil distinguir entre 2 cosas. El engaño ocurre cuando 2 cosas se ven y suenan tan parecidas que no puedes discernir entre ellas sin ayuda espiritual. Lo falso se mezclará con la verdad, así como la levadura se mezcla con el pan y hace que el pan suba. Así como la levadura hace que la masa suba, debilita el pan y lo infla. La levadura es fermento y el fermento espiritual matará la verdadera fe de Jesucristo en una persona. Así que si eres alguien que ama el fermento, entonces vas a subir. Constantemente serás ese cristiano feliz que, cuando otros te digan que vienen juicios, vas a decir cosas como Dios nunca hará eso. Vas a decir, Dios abrirá un camino.
Dirás, ese no es mi Jesús. Y eso es porque estás volando alto en esas alturas montañosas de gloria y falsa alegría y expectativa de que en cualquier momento Dios va a venir y sacarte del mundo y llevarte a un lugar de maravillosa promesa. Pero es porque estos falsos obreros, profetas, pastores y maestros han inundado la iglesia de Jesucristo y han comenzado a enseñar a la gente a seguir el evangelio de otro Jesús. Y el apóstol Pablo advirtió sobre esto y dijo, si alguien viene a predicarles otro Jesús diferente al Jesús que hemos enseñado, así que el Jesús de Pablo es el Jesús que requiere que soportemos hasta el final. El Jesús de Pablo es el que motivó a Pablo a decir que nosotros los que vivimos y permanecemos señalando a un periodo de tiempo donde algunas personas no van a estar vivas, quedando y otros todavía van a ser favorecidos por Dios o elegidos por Dios para resistir. Ese es el Jesús de Pablo. Pero el Jesús de hoy constantemente promete cosas maravillosas y esas cosas maravillosas salen de los falsos profetas por los falsos deseos que hay en los corazones de las personas. Así que cuando estás atrapado en cierta doctrina y está en tu corazón, la persona que más amas es la persona que pone el video y graba mensajes que hablan exactamente a ese deseo en tu corazón, yendo en contra de la persona que constantemente va en contra de lo que es tu deseo. Y por eso buscas en Internet a aquellos que confirman tu prejuicio existente. Pero el Señor dice que estas personas son seducidas y desviadas por sus propios deseos porque no tienen amor por la verdad. Ahora, en los tiempos bíblicos, Dios no toleraba la falsedad en los profetas ni en la gente. Dios no pasará por alto la profecía falsa ni perdonará a los que la aman ni a los que la hacen. Siempre hubo juicio en la Biblia, como el ardiente enfrentamiento de Elías con los 450 profetas de Baal. Pero en el mundo de hoy, los falsos profetas están cosechando completamente los beneficios de un mundo engañado y automatizado por las redes sociales. Puedes sentarte en casa y decir literalmente cualquier cosa y decir Jesús te lo dijo. Y como la gente no tiene discernimiento y porque no saben cómo probar los espíritus, cualquier cosa que escuchan que confirma el sesgo dentro de ellos es tomada como la verdadera palabra de Dios. Y así aquí están estas personas. Algunos de ellos se han corrompido con el tiempo. Ellos eran verdaderos ministros de Dios. Fueron llamados, pero entonces la fama, el dinero, los aplausos y la necesidad de afirmación les ha hecho olvidar quién los llamó. También la lujuria por el poder espiritual. Y hablé sobre este tipo de poder espiritual en el primer video, hablando de cómo los pastores van a varios reinos y dimensiones del reino espiritual para consultar con entidades, demonios, criaturas. Todos ellos, por supuesto, son simplemente diferentes rangos bajo el Señor Supremo, Satanás mismo. Hacen esto por poder del inframundo que no viene de Dios. Y esto les hace darle la espalda a Dios y caen en lo que la Biblia llama perdición. La perdición es un estado donde cuando entras en él no hay retorno para ti. Te quedas atrapado allí y vas a terminar recibiendo el juicio por ello. Y el Señor me estaba mostrando que algunas de estas personas cruzan completamente al lado oscuro, así que ya no quieren tener nada que ver con el cristianismo. Pero muchos de ellos son mantenidos en el espacio cristiano por el diablo porque son tan buenas cizañas. Debilitan la iglesia enseñando un evangelio aguado. Algunos de ellos están abiertamente o de manera oculta en brujería y la iglesia no puede discernirlo en lo absoluto. Así que ellos están trabajando en la tierra, pero el Señor dice que en el cargo estos originales ya han sido destituidos en el cielo. Estos ya han sido despojados del cargo, y simplemente están operando con un nombre famoso, pero muchos otros son hongos completamente nuevos. Así que son monedas relucientes que apenas han surgido en los últimos 5 o 10 años debido a las redes sociales que hacen que sea fácil hacerlo. La primera palabra que el Señor dijo es, Merle Haggard es un falso maestro. Él no es cristiano. Así que cuando escuché por primera vez esto de Merle, pensé que era una mujer. Pensé que era una mujer. Y en la profecía escrita, por favor léela, la enlazaré abajo en la profecía escrita. He compartido el proceso de todo lo que escuché y cómo yo entendí lo que el Señor me dio y cómo lo estoy exponiendo. Así que cuando el Señor dijo Merle, pensé, ¿no es Merle un nombre de mujer? Y lo dejé porque tenía que anotar todo lo que él decía. Pero después fui y busqué a Merle Haggard y encontré que Merle Haggard era un hombre, un cantante country western que venía de un pasado muy difícil. Cantaba mucho sobre un estilo de vida salvaje, sobre tener mala suerte, sobre licor y mujeres y cosas así. Y verdaderamente me pregunté mientras leía rápidamente diferentes artículos sobre la vida de este hombre, ¿qué tenía que ver un cantante country western con la falsa enseñanza? Pero después de buscar mucho comencé a descubrir que cerca del final de la vida del señor Haggard, él tuvo cáncer.
y comenzó a incluir a Dios más y más y más en sus conversaciones. Parecía estar ablandándose hacia el cristianismo. Pero el Señor me dijo que este hombre no fue salvo. Él dice, América ama a un convertido, incluso si la persona realmente no nace de nuevo ni se convierte. Así que la comunidad religiosa de Estados Unidos dio la bienvenida a este hombre al circuito del Evangelio simplemente porque usaba la palabra Dios aquí y allá, y comenzó a ir de iglesia en iglesia para dar conciertos, y constantemente lo impulsaban como un hijo convertido, una persona que había nacido de nuevo. Todas las canciones de este hombre básicamente decían en la línea de quiero ser bueno, pero en realidad sigo eligiendo lo malo. Pero lo pusieron a él y a sus canciones como parte de la escuela de evangelismo. Todos necesitamos un poco de gracia. Y el Señor dice que este hombre no murió en la fe. Y eso es todo. Lo siguiente que dijo es que Jesse Duplantis es un comediante. Tales personas han sido instaladas para distraer al cuerpo de Cristo de mis requerimientos de santidad, piedad e instrucción justa en los caminos de Dios. Sin estas cosas nadie verá a Dios. Las personas son mantenidas cómodas y familiares hasta el día de su muerte en tales iglesias, y después de eso se levantarán para enfrentar un juicio para el cual no están preparados. Así que Jesse Duplantis es un comediante, y Dios dice que este tipo de persona es plantada deliberadamente en el cuerpo de Cristo para distraer a las personas de los requerimientos de santidad y justicia, y sin santidad y justicia es imposible ver a Dios simplemente porque si en realidad no se te enseña la verdad del camino de Dios, cómo acercarte a Dios y caminar en su camino. No hay manera de que vayas a morir y resucitar para escuchar un bien hecho, siervo bueno y fiel, como resultado de parte de Jesús. Así que la siguiente persona que el Señor mencionó es Rick Warren, quien dirige una corporación multimillonaria. No es una iglesia, es un negocio. Y aunque él rinde cuentas por sus ganancias aquí en la tierra, tendrá que rendir cuentas por millones de almas perdidas en el juicio. Así que, creo, no diré exactamente la escritura exacta porque no me viene fácilmente a la mente, pero la Biblia dice que sí, a quien mucho se le da, mucho se le requerirá, algo así. Así que si Dios te da una plataforma muy grande en esta vida, Dios te llama al ministerio, Dios te salva, comienzas bien, corres con todas tus fuerzas, estás predicando el evangelio, estás reprendiendo donde necesitas reprender, estás edificando donde necesitas edificar, estás levantando donde necesitas levantar, y Dios permite que crezcas a estas proporciones monstruosas a las que muchas iglesias americanas han llegado ahora, en un periodo de 20 a 30 años. Y conviertes la iglesia en un negocio. Todo se trata de mantener los asientos llenos. Todo se trata de asegurarse de que los materiales se impriman a tiempo, que se vendan grandes cantidades de libros y CDs y cosas así, y sin embargo el evangelio se pierde en ello. Dios dice que este tipo de persona como el señor Rick Warren está contando las ganancias aquí en la tierra, pero él dará cuentas por los millones de almas que potencialmente podría haber ganado y plantado buenos sólidos árboles en la tierra. Él dará cuentas por esas almas en el juicio. Así que recuerden, estos son falsos, pero su juicio no es que van a ser golpeados, no es que van a morir como los otros que Dios mencionó. La siguiente persona de la que habló el Señor es esta. Él dijo, Kenneth Copeland es un apóstata falso. Eso es todo lo que Dios dijo. Así que el resto soy yo entonces añadiendo y enseñando qué es la apostasía para que si alguien no lo entiende lo pueda entender. Un apóstata es alguien que ha sido completamente instruido en las leyes de Dios, los caminos de Dios. Por favor, escuchen lo más importante, quién es Dios. Así que Dios no es sus leyes, y Dios no es sus caminos. Dios es una persona. Pero un apóstata es alguien que ha sido entrenado en los tres aspectos clave de nuestro Padre: sus leyes, sus caminos y quién es Él. Un apóstata nunca puede ser un cristiano débil, ni un cristiano descarriado, ni un creyente inmaduro. Así que si estás teniendo luchas en tu fe, Dios no te está llamando apóstata. Simplemente estás descarriándote o luchando. Los cristianos inmaduros, los cristianos débiles, los cristianos descarriados son personas que ni siquiera tienen el conocimiento completo de Dios todavía para establecer su fe. Todavía están luchando para establecer su fe y ser vistos como creyentes maduros. Un apóstata siempre es alguien que es un creyente completamente maduro, con pleno entendimiento de las leyes de Dios, los caminos de Dios y quién es Dios. Alguien que ha sido completamente presentado a Dios. Han visto sus milagros y su obra, han estado sentados escuchando directamente del Señor quién es Él y de qué se trata. Luego en algún momento se dan la vuelta y comienzan a negar a Dios en sus acciones, sus palabras y su estilo de vida.
Así que los apóstatas son personas que han conocido a Dios y han estado con Dios por un tiempo. La prueba de Dios ha sido vista en su vida y el fruto que proviene de estas personas ha sido alguna vez sabroso, bueno y verdadero. Pero luego empiezan a perseguir palabras, acciones, un estilo de vida que niega a Dios. Algunos de ellos incluso llegan a decir no hay Dios. Pero otros se quedan en su piel de oveja porque eso les da la oportunidad de afilar sus dientes con las ovejas. La Biblia dice que es imposible traer de regreso a personas así de este estado caído. Se quedarán así hasta que mueran y hasta que sean juzgados, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, y que probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, si recaen, sean renovados otra vez para arrepentimiento, ya que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio público. En otras palabras, es imposible para alguien que conoció personalmente a Dios. Dios te iluminó, Él se te reveló, Dios abrió su pecho. Estoy segura de que muchos de ustedes me han oído decir eso, que Dios puede ser vulnerable con nosotros y abrir su pecho y mostrarnos lo que realmente está pasando en su corazón, en su mente, las cosas que Él toma en serio. Dios hace esto con una persona y luego lo que la persona hace es darse la vuelta y negar a Dios con la manera en que vive. Si te apartas, no hay nada que puedas hacer para hacer que tales personas se arrepientan, porque para hacer eso, para traer de regreso a tales personas significa que tendrías que crucificar a Jesús por segunda vez, y Dios nunca permitirá eso. El siguiente nombre es este. Tony Evans es un miembro de la hermandad, un falso pastor que representa otro evangelio hábilmente tejido al verdadero. Es imposible de detectar incluso si sabes qué buscar, porque ha estado enseñando el evangelio demasiado tiempo como para cometer errores. Sus hijos no son parte de lo que él hace. Él cruzó solo. Él está con los masones. Él usa y la frase se detuvo ahí y vi una cruz extraña. Es una cruz que se ve así. Tiene lados curvos y encontré lo más parecido. Espero que sea visible. Lo más parecido que pude encontrar fue eso. Pero la imagen que vi era un colgante de metal que él tiene o usa como símbolo de su afiliación. Masones significa francmasones. El Señor dice que este hombre es de la misma orden que T.D. Jakes. He visto algunos de los mensajes de este hombre. He leído algunos de sus libros y su nombre nunca me fue mostrado por el Señor hasta este día como falso. Por lo tanto, entiende que hay un nivel de falsedad que no está enraizado en cómo esta persona enseña la palabra de Dios. No los escucharás tropezar en la manera en que presentan el mensaje del Evangelio. Al Señor le preocupa y el Señor revela estas cosas porque las raíces del maestro, pastor, predicador, profeta, apóstol están corrompidas, así que a veces con Dios. Su preocupación no es que haya falla con el material en el plato. Hay muchos falsos maestros. Son fáciles de descubrir porque no saben ni la A de la B ni la Z. Y puedes simplemente escuchar 2 sermones y saber que esta persona solo está hablando de sus Choco Crispies y luego hablando de los Choco Crispies que comió, pero no está discerniendo correctamente la palabra de Dios. Pero hay personas que presentan la palabra de Dios de manera prístina, pero a Dios no le preocupa lo que está en el plato. A Dios le preocupa la persona que está ofreciendo el plato. La siguiente persona es Jennifer LeClaire. Jennifer LeClaire es una bruja, una bibliófila completamente observadora de Satanás. Ha engañado a la gente con los libros que escribe porque pretende ser del reino de Dios mientras promueve otro evangelio. Ella es leal a la bestia y no al Señor Jesucristo, sirviendo a otro Jesús que es una entidad real que sirven en el reino satánico. Este otro Jesús es o de cabello castaño o de cabello rubio y es una entidad física que existe en el reino satánico. Por favor, entiendan que, para aquellos de ustedes que no toman su Biblia en serio, realmente no la leen, realmente no pasan tiempo con ella. La gente en el reino satánico toma la Biblia tan en serio porque hay un montón de cosas que pueden usar de la Biblia para levantar efigies en su reino que tendrán poder. Cuando el apóstol Pablo está hablando de no seguir a otro Jesús, confía y cree que hay una entidad física real en el reino del diablo llamada otro Jesús, una entidad demoníaca y personalidad, un bibliófilo. La palabra me confundió cuando el Señor lo dijo porque yo soy una de esas. Es una persona que ama los libros, las palabras y el uso del lenguaje. Pero Dios explicó que por el amor a los libros, a las palabras y al uso de frases, en lo cual esta mujer es muy buena, ella ha engañado a la iglesia. Nunca he leído un libro de esta mujer ni he escuchado un sermón o mensaje, pero sé que es una escritora prolífica por investigar esta mañana. Ella es una escritora prolífica y tiene bastantes libros sobre cómo ser un profeta.
cómo activar tu profecía, cómo abrir tu profecía. Yo que soy profeta y cosas así. Recuerda siempre que hay niveles de engaño. No siempre se trata de lo que está escrito en los libros, sino de quién está escribiendo los libros. Ella no es una profeta ordenada ni llamada por Jesucristo. La brujería es un medio de poder espiritual por medio del cual se manipula en el mundo de las tinieblas. Así que estos son obras y hechos realizados en el mundo de las tinieblas. Las mentes de las personas pueden ser controladas y llevadas a creer en lo que sea que la persona que hace la brujería quiera que crean. La brujería es una de las armas más prevalentes que está usando Satanás dentro de los mismos muros de las iglesias alrededor del mundo hoy en día. Brujería, enseñanza falsa y música demoníaca, la trinidad impía que está causando que la iglesia tropiece y caiga en los últimos días. La siguiente cosa que el Señor dijo es que las iglesias de California están mayormente corrompidas. Ellos promueven lo que la Biblia llama doctrinas de demonios, en vez de las verdaderas enseñanzas del Señor Jesucristo. El Señor dice, arrepiéntete California, tú como un todo, el estado entero, o vendré y te quitaré tu corona. Inundaciones, terremotos y guerra civil en las calles vendrán a ti porque abandonaste al Señor tu Dios y continúas haciendo maldad. La siguiente cosa es esta, Bill Johnson es un falso profeta y ha corrompido a todo el cuerpo que sirve con él. Todos ellos son vendedores de verdad mezclada con mentira. La primera palabra que debes notar es que un vendedor es alguien que vende algo. Vender significa ser un tendero, un dueño de tienda, y tienes bienes en venta. Así que Dios dice que están vendiendo la verdad mezclada con mentiras. Bill Johnson es el fundador y líder de la mundialmente famosa iglesia Bethel en Redding, California. Nunca he escuchado un mensaje de Bill Johnson ni leído ninguno de sus libros, pero sé que hay muchos, especialmente sobre profecía. Esta iglesia también tiene una escuela bíblica que forma a montones de jóvenes que devoran cada palabra que se dice allí y la comparten con otros jóvenes. También tiene a muchos adultos sentados allí y creyendo muchas cosas que no deberían. La raíz de esto es la corrupción que destruye todo lo que toca. Piensa en el plato contaminado. ¿Es o la comida misma la que está contaminada o el servidor está contaminado? Lo siguiente es esto, la lista de Elías está contaminada, está llena de profecía falsa bien intencionada. Aléjate del comedero. Así que aquí están mis notas. Descubrí la lista de Elías a principios de los 2000. En ese momento mi único pensamiento era, y sigue siendo, ¿quién ha oído de tantas profecías reunidas en un solo lugar por tanta gente? Nunca podrá ser, nunca jamás podrá ser el Señor hablando en caos así. Esto es una cosa americana. Y esto ha continuado. Esta idea de que un montón de personas pueden simplemente reunirse y simplemente tener un sueño, tener una visión, tener esto y lo otro, y simplemente amontonarlo todo junto y decir esto es toda profecía verdadera. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, tal cosa nunca ha existido, porque la profecía es la voz de Dios a un mensajero, para que el mensajero salga y proclame un mensaje, y el mensaje es diferente para cada mensajero. Dios, si el mensajero es como un teléfono celular con un bloqueo de privacidad, entonces Dios es la huella digital que desbloquea a ese mensajero, habla su mensaje a ese mensajero, y entonces dice, muestra el teléfono al pueblo y deja que lean los mensajes de texto que estoy enviando a través de ti. La idea de que puedes tener un compendio de profecía sin probar, desconocido, no experimentado, grupos interminables de personas. No sabes cuál es la raíz de su fe. Tú no sabes de dónde vienen las raíces de los sueños, mensajes, pensamientos, ideas que ellos están teniendo, viniendo a un solo grupo y luego presentándolo y diciendo esto también es profecía. Esto desconcertó mi mente cuando me enteré de esto por primera vez, pero no pensé nada de ello hasta que el Señor lo mencionó. Y desde principios de los 2000 esto fue hace mucho tiempo. Así que el Señor dice, es corrupción porque nunca puedes saber qué es falso, qué está enraizado en adivinación y qué es solo una llenura de vientre. Una llenura de vientre es simplemente cuando la gente estudia la Biblia y tiene sus sentimientos y creen que Dios les está hablando. Y puede que sí o simplemente puede que literalmente sea solo una llenura de vientre. Y lo escriben y luego dicen que Dios lo dijo. Leer tales cosas arranca la red protectora de la mente del lector, y eventualmente cuando lees mucho de eso te arrojará a la confusión y al engaño. Estos otros nombres me fueron dados. Chris Vallotton, Lance Wallnau, Kat Kerr, Frederick Price,
ahora fallecido. Kim Clement, ahora fallecido. Ahora sobre este hombre, este último hombre, el Señor ha estado hablándome acerca de él durante bastantes años. Y el Señor dice que este último hombre, el señor Kim Clement, ahora fallecido, y fallecido muy temprano en su vida. A aquellos de ustedes que puedan conocerlo. Dice que este hombre se enalteció en su corazón, impulsado por las alabanzas de los hombres. Comenzó a emplear teatralidad para dar énfasis, y se apartó del camino del Señor, y por esto el Señor lo tomó. Y vi lo que el Señor a veces me muestra cuando Él me está mostrando que una persona se está desviando y está en peligro de daño de parte del Señor. Vi esta imagen de lo que llamamos monociclo. Es una bicicleta de una sola rueda y solo tiene un asiento. Tiene un poste y tiene la rueda aquí, y luego solo tiene un asiento. Un monociclo es extremadamente difícil de manejar. No es una bicicleta. No tiene dos ruedas y no tiene manubrios y básicamente una bicicleta es mucho más fácil de manejar que un monociclo. Un monociclo solo está hecho para que se siente una persona y se necesita una habilidad increíble para primero poder equilibrarse erguido en el monociclo y luego poder pedalearlo para que se mueva hacia adelante, sin lanzarte hacia adelante ni tirarte hacia atrás. Ahora, cuando veo este monociclo para este hombre que ahora está fallecido muy temprano en su vida, Kim Clement, hay una ranura o una pista por la que un ministro de Dios, cuando Dios te llama al ministerio, cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana o viene sobre ti como lava hirviendo, sea cual sea tu historia de origen, si eres un verdadero ministro de Dios, cada uno llamado a estar en un oficio ministerial tiene una historia de origen. Sabrás que ya hay una pista preparada para tu vida. Dios prepara esa pista. Pastor, profeta, maestro, evangelista, no importa. Tu pista está preparada para ti por adelantado. Nadie te pregunta si quieres recorrer esa pista. Dios no te preguntará, ¿estás cómodo aquí, celestial? ¿Estás cómodo aquí, fulano de tal? La pista se siente como algo que puedes manejar. Cuando Dios te llama, tu monociclo entra en esa pista. Así que puede que haya otras personas en el cuerpo de Cristo que también son dotadas, también hábiles. Dios ha puesto los dones en el cuerpo, los miembros en el cuerpo, como a Él le place. Y si lees, creo que es 1 Corintios 12, hay muchos dones ministeriales allí que la Biblia dice, estos dones son por la operación del Espíritu. Así que una persona que no está en el oficio profético puede fluir en lo que se llama el don de profecía. Pero cuando tú estás en el oficio de profeta no fluyes en el don. Tú eres el don. Esto es Efesios capítulo 4, verso 12, donde dice, Él mismo, hablando de Jesús, dio dones al cuerpo. Apóstoles, algunos profetas, y así continúa la escritura. Así que no estás fluyendo en el don de profetizar de vez en cuando. Tú mismo, tu ser físico viviente, eres el don que Dios ha tomado y dado a la iglesia para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo, para recortar la grasa, para alejar a la gente del agua sucia que parecen amar beber, y para exhortarles, predicarles con fuerza hasta que sientan que algo se rompe en ellos. Los lazos del pecado comienzan a romperse y empiezan a levantarse de esa postura encorvada y controlada mentalmente en que el pecado y la mentira pone a la gente y comienzan a ponerse de pie. En ese monociclo debes recorrer tu pista. Todas las personas en la Biblia que decidieron no recorrer su pista murieron. Sansón, Saúl. Hay demasiados de ellos. De hecho, si lees el libro de Jueces te sorprenderá lo cortos que fueron sus mandatos. Y pensé para mis adentros, Señor, o llamaste a estos hombres en sus 90s, y luego gobernaron por 4 años y murieron, o los llamaste en sus 20s y 30s. Y entonces su monociclo comenzó a irse por todos lados debido a la idolatría. Y luego los tomaste y simplemente elegiste a un nuevo juez. Y así vi el monociclo de este hombre salir completamente de la pista. Y eso fue lo que vi. La siguiente persona de la que el Señor habló, y él está en una profecía antigua que está vinculada en el blog, Miles Monroe no era falso, pero se apartó del Dios viviente. Y por esto el Señor se lo llevó. Despreció las ordenanzas santas, y Dios lo hirió. Y la profecía en la que esto está se llama cornucopia, profanidad. Es una profecía muy gráfica, así que asegúrate, cuando vayas a leerla, de saber lo que esperas ver allí. Mostraba los pecados ocultos de los ministros del Evangelio. Dios mostrándome básicamente las partes traseras y los pecados sexuales de los pastores. Lo que hacen en la iglesia, lo que hacen sobre el altar de Dios. Y aquí tomé un fragmento de esa profecía que habla del ministro Miles Monroe. En este ministerio todo está registrado. La fecha está en ella.
Cada palabra es tal como la recibí, y así siempre puedo referirme de nuevo a ella en otra profecía como testigo. Vi otro trono que estaba vacío, pero el ministro no había pecado de esta manera. Esto es después de describir las indiscreciones sexuales de otras personas en la iglesia. Vi que el Señor tenía amor por este hombre, pero su causa de muerte fue esta, y es una cita directa. Agarró los cuernos del altar incorrectamente y fue herido por esto. Este hombre era Myles Munroe. Había una luz brillando sobre su trono como para decir «En memoriam», y su presencia también había partido del corazón del trono. Todos los tronos que vi tenían un corazón, una presencia viva o muerta. Los tronos de los fornicadores, fueran tronos blancos o de diferentes colores como rojo o verde o azul marino, estaban podridos. Pero el trono de Myles Munroe tenía luz de fondo, era perfecto, callado y quieto, como un jardín. Así que déjenme explicar esto. El Señor me mostró una visión de tronos, tronos en azul, tronos en dorado, tronos en rojo y azul marino, y diferentes colores, incluso algunos de los tronos en blanco. Sobre estos tronos se sentaban ministros del Evangelio en varias actitudes de fornicación. Los vi recibiendo todo tipo de diferentes tipos de sexo que no voy a revivir en este momento. Y cada trono tenía una presencia en él. Así que, ya fuera que el ministro estuviera sentado realmente en el trono que Dios le había dado y cometiendo un pecado en ese momento, o que no hubiera nadie en el trono, había una presencia humana en él. La silla del señor Myles Munroe, su presencia se había ido. Era como si un suspiro hubiera sido aspirado fuera del trono, y el trono ahora estaba ahí, sin vida, pero con una hermosa luz del cielo brillando sobre el trono, y el aura alrededor del trono del señor Munroe era de un lugar especial. Como cuando preparas un lugar para recordar a tu mamá, y vas allí y lo mantienes limpio y acomodas las flores y te aseguras de haberle conseguido un buen lugar donde siempre hay luz del sol. Ese es el aura alrededor del trono de este hombre, y Dios realmente amaba a este hombre. Pero la imagen que también se mostró de este hombre es que su monociclo comenzó a inclinarse. Así que si esta es la pista y tú debes conducir la rueda de tu monociclo, así como un rodamiento de bolas de tren solo dentro de la pista, el monociclo del señor Munroe comenzó a inclinarse en peligro de salirse completamente de la pista. Y para evitar la pérdida del alma eterna de este hombre y la excelente obra que él hizo para Dios, el Señor dijo que él tomó a este hombre. Así que estos son los nombres que me fueron dados, que son lágrimas en el trigo del Señor, pero su juicio no es para muerte, lo que significa que Dios aún no herirá a estas personas por el pecado. Es posible que el Señor dé un juicio que no sea para muerte, y la persona se arrepienta y la persona pueda ser traída de vuelta al redil. Algunas de estas personas perderán su ministerio públicamente. Dios los va a avergonzar. Dios va a hacer diferentes cosas para asegurarse de que no terminen perdiendo su recompensa celestial y que no terminen perdiendo su vida. Pero entonces es posible que estés recargándote en tu monociclo y continúes pedaleando a toda velocidad pensando que lo estás haciendo excelente o pensando que estás engañando a alguien. Y para eso el Señor me estaba diciendo que el juicio celestial es progresivo. La Biblia enseña que Dios dice que Él juzgará todas las cosas en su tiempo. Así que cuando la gente viene aquí y dice, oh, no, eres demasiado crítico, ni siquiera te presto atención porque probablemente ni siquiera le has quitado la calcomanía a tu Biblia aún, mucho menos has quitado el plástico para realmente leer y entender lo que dice. El juicio es progresivo, lo que significa que toma muchos años acumularse hasta el punto donde Dios ya no va a soportar a cierta persona o cierta actitud o cierta ciudad. Jonás no simplemente se despertó un día y fue a Nínive. Y entonces la gente dijo, Jonás, eres demasiado crítico. Cuando Dios envía un mensaje y tú estás mirando al mensajero y tratando de pelear con el mensajero, literalmente muestra que estás operando en el nivel más bajo posible de comprensión de las verdades espirituales, porque no hay poder en la boca de un ser humano para decir, oh, esta persona saldrá de la vida y que eso suceda. Pero si la vida del ser humano realmente está conectada a un altavoz que está arriba, y ese ser humano está hablando y reproduciendo un disco que viene de arriba, entonces cuando veas el cumplimiento de las canciones, tristes, difíciles y dolorosas, aunque sean que están saliendo del tocadiscos, te preguntarás por qué peleé con el tocadiscos en vez de ir a caer a los pies del Dios que escribió las canciones. Y así el Señor estaba diciendo que es muy peligroso aspirar al llamado del ministerio. El llamado del ministerio es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, Efesios 4 y 11. Estos oficios, como dije al principio, son muy poco frecuentes. No son tan frecuentes como parecen.
no se encuentran tan fácilmente por ahí como la gente piensa. Especialmente el oficio apostólico y el oficio profético, porque estos dos oficios están registrados en la Escritura como el mismo fundamento de la Iglesia, que Jesús dejó aquí para fortalecer el cuerpo y prepararlo. Así que cuando veas apóstol esto, obispo aquello y profetas multiplicándose como lluvia volando en una tormenta de monzón, entonces si eres sabio, entenderás que algo está mal. Si eres sabio, tendrás que admitir ante ti mismo que no todo está bien en el estado de Dinamarca, que alguien tiene que estar mintiendo porque incluso en la Escritura no había tantos de estos. Por eso cada uno de ellos tiene todo un libro, porque no eran tan frecuentes entonces, y serán tan raros como dientes de gallina ahora, mientras nos acercamos al fin de los tiempos. Pero hoy en día la gente piensa que la profecía es dar en el blanco, así que cuando dices algo y luego sucede significa que eres profeta. Dices algo y luego sucede, eres un profeta. Y, sin embargo, el apóstol Pablo estaba en cierta ciudad, caminando con una muchacha poseída por un demonio que estaba profetizando con precisión quién era Pablo, quién lo había enviado y quién era el Dios al que Pablo servía. 3 descripciones precisas y acertadas provenientes de un demonio o un ángel caído. Y a Pablo no le importó la comida que había en el plato. Se dio la vuelta y reprendió la fuente de la profecía. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, que el demonio salió de la muchacha y luego que sus amos se enojaron. ¿Por qué? Porque ya no podían ganar más dinero con la muchacha y sus falsas profecías. Así que para aquellos que todavía están operando en lo que solo puedo llamar el nivel de discernimiento del sótano, ¿dónde piensas que una persona es un profeta cuando básicamente puede leerte 3 versículos bíblicos que coinciden con lo que soñaste anoche? Y entonces eso es profecía. O pueden decirte una cosa aquí y otra allá y luego sucede y es 100% acertado, así que tienen que ser profetas. Satanás está quitando la vida de las personas y llevándose a los hijos de las personas con el daño que causa daño. Ahora podrías pensar que tiene que ver el mal que causa daño con algo celestial. Satanás acaba de revelar uno de sus engaños para los tiempos finales. Solo uno. Solo un adelanto. Y muchos de ustedes ahora mismo están viendo a sus familiares debilitarse y enfermarse en preparación para irse y salir de esta vida antes de lo que deberían. Ves, su monociclo saltó de la pista y ahora estás llevando un dolor que apenas puedes soportar viéndolos. Y entonces estás desesperadamente tratando de luchar por tu sobrina o tu sobrino y decirle a tu hermana o a tu hermano no lo hagas. Un abuelo, estás tratando de hacer que tus nietos no lo tengan. Satanás está cosechando la tierra con el mal que causa daño, porque la gente no tiene la capacidad de detectar la mentira. Literalmente no pueden distinguir el trigo de la cizaña, y esto es solo el principio. Cuando tienes falsedad en ti, eres tan liviano como una pluma en el reino de Dios. Un conejo podría venir en los tiempos finales y decirte que soy Matusalén resucitado de la tumba. Y tú dirás, sabes Matú, te ves un poco más pequeño de lo que pensé, y lo creerás. La falsa profecía crea agujeros en tu armadura por los cuales la oscuridad espiritual entra en ti. Y cuando estos vientos empiecen a soplar y las olas comiencen a golpear esta casa que llamamos tierra, literalmente no habrá nada en aquellos de ustedes que insisten constantemente en consumir mentiras, falsedades, engaños. El Señor Jesús ama a su iglesia y ama a los ministros que Él envió para cosechar su mies. Por lo tanto, cuando estas personas se oxidan, corrompen y echan a perder, es una cosa terrible. Es una pérdida para el cuerpo de Cristo y es una victoria para el diablo. Además, cuando la iglesia es traspasada por lobos, personas a quienes Jesús nunca les dijo que salieran y se establecieran como lámparas. Cuando no son lámparas, solo quieren llevar almas a la oscuridad. Entonces podemos entender por qué Pablo dijo que la señal del fin es una gran apostasía. Cuando eres engañado, eres cautivado en tu mente y se necesita casi nada para hacer que te apartes. Hay una luz falsa brillando en la iglesia hoy, y esa luz ha cegado a los hombres a la verdadera luz y al verdadero evangelio de Jesucristo. Esa luz falsa ha surgido como los reflectores en un estadio, como un segundo sol poderoso, quemando las retinas de los cristianos que piensan que están en el camino, pero no están en el camino de ya. Están ocupados siguiendo y sirviendo a otro Jesús.
Gracias por visitar La Voz del Maestro. Soy Celestial. Gracias por ver este video. Gracias si eres un suscriptor de este canal. Gracias si eres un apoyo a mi labor en la viña del Señor. Y hasta que nos veamos de nuevo, que Dios te bendiga y adiós.